CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 930, el día que pensé que nunca llegaría. Para iniciar, escuchemos juntos Efesios capítulo 5, versículos 14 al 18. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: Despiértate, tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Doctor, iniciamos este programa agradeciendo a todos aquellos que amablemente nos han escrito al correo electrónico visión2020internacional@msn.com. Gracias por darse el tiempo de escribirnos. Y el día de hoy presentamos un programa basado en el Maná de lunes, este artículo que publica CEPEC Internacional, que se envía vía correo a millones de direcciones de manera gratuita. Y este está propiamente escrito por Whit Criswell, en el que hace una reflexión muy interesante de los días que ha vivido. Así es. Yo pensé que ese día nunca vendría, es el título original de su artículo, y nos dice que él comenzó a jugar golf cuando tenía apenas 8 años de edad. Era muy pequeño, doctor. Y había una regla que decía que hasta que fuera adulto no podría jugar, por ejemplo, los jueves por la tarde, los sábados, los domingos o los días de fiesta. Y hay muchos días que de veras ni siquiera nos atrevemos a pensar, pero él aquí nos pone una serie de días, dice: pensé que nunca vendría el día en que podría jugar en esos días. Dice, ¿pero qué? Pero llegó. Pensé que nunca vendría, reflexiona Criswell, el día en que obtendría mi licencia de conducir, pero llegó. Llegó. Pensé que nunca vendría el día en que jugaría golf y baloncesto en la escuela, pero lo hice, dice, llegó ese momento. Pensé que nunca vendría el día cuando me graduaría del colegio, pero llegó. Pensé que nunca vendría el día en que sería un entrenador titular de la preparatoria, pero ese día llegó. Pensé que nunca vendría el día cuando me casaría, pero llegó. Pensé que nunca vendría el día en que tendría hijos, pero llegó ese día. Pensé que nunca vendría el día en que sería copropietario de un banco, pero llegó. Pensé que nunca vendría el día en que sería un jugador compulsivo, un mentiroso, estafador de artistas y ladrón. ¿Pero qué pasó? Llegó. Llegó. ¡Qué increíble! Sí. Pensé que nunca vendría el día cuando ingresara a prisión, pero llegó. Pensé que nunca vendría el día cuando saldría de prisión, pero llegó. Pensé que nunca vendría el día en que estuviera con mi familia nuevamente, pero llegó ese día. Pensé que nunca vendría el día cuando tendría una casa y un automóvil propios, pero llegó. Pensé que nunca vendría el día en que sería ordenado como ministro, tal como mis padres lo dijeron en 1953, pero ese día llegó. Pensé que nunca vendría el día en que tendría que hacer un cambio de carrera, pero ese día llegó. Bueno, sin duda, aquí Criswell no solamente está haciendo una reflexión personal, sino además muy honesta. Así es. Y exhibiéndose al final del día. Así es. Porque es evidente que estamos ante un hombre que fue transformado. Esto es cierto para cada uno de nosotros, nos dice Whit. Los sucesos y logros que pensamos que nunca sucederían, eventualmente lo harán. Así es. En la mayoría de los casos sucederán. Algunos de ellos son buenos, pero ¿qué hay acerca de otros, doctor? Pues no tan buenos que digamos. El punto importante no es cuándo o si un día tendremos algo de gran magnitud en nuestras vidas, pero la pregunta aquí muy importante es cómo vamos a responder
cuando ese día llegue. No sé si has oído la expresión, eso a mí nunca me pasaría. Sí, claro. O eso nunca le pasaría a mis hijos. O eso nunca le pasaría a mi esposa. Y cuidado, no digas nunca, por favor. De hecho, muchas veces no es algo que se verbalice, pero sí lo llegamos a creer. En el fondo del alma creemos que las cosas que a otros les pasan, pues solo es para otros. Sí, a nosotros no y nos no pasaría. pensamos que a nosotros nunca jamás nos va a pasar tal cosa, a suceder tal o cual cosa. Y cuidado, debemos estar preparados. Aquí Criswell nos invita a preguntarnos cómo responderemos a esas circunstancias, ya sean buenas o sean malas, el día que lleguen, si acaso llegan. Yo creo que esa es la pregunta clave de este programa. ¿Cómo voy a responder cuando ese día que nunca esperaba, que nunca pensé que yo nunca iba a pasar por una situación así, por esos valles de sombra de muerte que dice el Salmo 23, ¿cómo voy a responder? El mismo Salmo 23 nos dice cómo debemos responder. Dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. O sea, voy a pasar por esos valles de sombra de muerte con la ayuda, con la presencia de Dios en mi vida. Si no, no la haría. Claro. Entonces, teniendo yo esa paz y esa seguridad de que Dios está conmigo, lo mismo la Biblia dice, ¿quién contra nosotros? Ni siquiera la misma muerte nos podrá separar del amor de Dios. Y la realidad es de que si Dios nos presta la vida y llegamos a nuestros años altos, ¿en qué condiciones lo haremos? Exacto. ¿Con qué tipo de relaciones contaremos? Es correcto, porque tú sabes que este cuerpo físico te cobra la factura. Claro. Si a los 18, 20, 25 años le diste duro a la droga, le diste duro a la vida, en tus años postreros, cuidado, este cuerpo se va a quejar. Sí. Y vas a pagar las consecuencias de lo que sembraste cuando tenías 18 o 20, 25 años. Estamos escuchando El día que pensé que nunca llegaría. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos. Le animamos a todos aquellos que amablemente nos escuchan a que nos busquen en Facebook como Programa Visión 2020. Este es un sitio en el que, pues, por la misma interactividad que ofrece, podemos recibir sus mensajes a través del inbox, por ejemplo. Hay quienes se han puesto en contacto con nosotros y le damos muchas gracias a quienes se dan el tiempo y también al equipo de Visión 2020 que está al pendiente de los mensajes, entre ellos Alex, que siempre está al pendiente a la hora de la producción de los programas y también le da seguimiento a algunos de estos mensajes vía Facebook. A Dulce, que también es una persona que está normalmente al pendiente de los correos electrónicos, por ejemplo, y de algunas otras actividades relacionadas con el programa. Y al final del día, pues somos un equipo que juntos producimos esto que pretendemos que sean semillas de bendición para cada uno de los profesionistas y profesionales en el lugar en el que estén. Correcto. Y regresando, doctor, a este maná de lunes, escrito por Whit Criswell, donde hace una reflexión muy, muy retrospectiva, cómo llegó a vivir aquellas cosas que pensó que nunca lo harían, pero que finalmente llegaron. Y nos desafía con la pregunta, ¿cómo responder esas circunstancias, ya sean buenas o sean malas? Bueno, aquí digo, todos nosotros vamos a responder de alguna manera,
Hay personas que se enojan y hasta enojarse con Dios. Sí. ¿Por qué permitiste que esto me pasara a mí? Y le echan la culpa a Dios de todas las cosas malas que nos suceden. Y hay personas que han renegado contra Dios por pasar situaciones difíciles. Ahora, la pregunta es, y aquí es donde yo quisiera que nuestros radios escuchas estuvieran muy atentos, nosotros solos no la podemos hacer. Yo no la puedo hacer. Uh-huh. Pero Dios ha puesto en nosotros a su Espíritu, que es el que nos guía, que es el que nos enseña, que es el que nos alerta. Esos susurros del Espíritu a nuestra mente y a nuestro corazón cuando se avecina un peligro. Tenemos que aprender a escuchar esos susurros, esa voz apacible y delicada que nos ayuda, aun si pasamos por esos valles de sombra de muerte. Sabemos que no estamos solos, sabemos que Él va con nosotros y que vamos a salir adelante triunfantes. Yo recuerdo esa noche de domingo de un 2006 en el que tomé el teléfono y hablé con mi mamá. Ella había pasado por una situación muy lamentable la semana anterior y se sentía físicamente muy desgastada, abatida por completo. El estado de salud estaba tan deteriorado que mi papá se le había llevado con la idea de que se repusiera al nivel del mar, pero esa noche mientras hablábamos, ella ya estaba en la ciudad donde vivía, el centro del país, me dice una expresión que me quedó grabada para toda la vida. Dice, ni los más suculentos manjares lograron abrir mi apetito. Fíjate. Ella se sentía muy mal. Y ese día ella me dijo, hoy es la última vez que vamos a hablar. Y se despidió. Y en ese momento algo me dijo que aunque yo creía que eso no iba a ocurrir, mi madre era muy joven para aquel entonces, algo me dijo que la tomara en serio, que en ese momento aprovechara para darle seguimiento a lo que ella me pedía. Y entonces nos despedimos, hablamos largo, oramos, nos perdonamos, mil cosas. Eso fue un domingo por la noche. Lunes en la mañana ella ya estaba hospitalizada y fue sedada. El miércoles trataron de reanimarla, pero evidentemente era un caso ya muy complicado. El viernes falleció. Esa misma semana. Y en efecto, ese domingo que hablé con ella fue la última vez que lo hice. No lo volví a hacer estando ella consciente. Y nunca pensé yo que iba a vivir eso. Y lo viví. Y fue una situación en la que yo comprendí que Dios seguía al control. Pero lo más, aquí la bendición más grande es que tú te diste cuenta que Dios tenía el control. Sí. Y aceptaste las circunstancias con esa mentalidad de que Dios estaba bajo control de esta situación y que tu mamá estaba lista. Sí. Gracias a Dios estaba lista para encontrarse con su creador. Y eso es lo que dice Chris Well en su artículo aquí de Maná de Lunes, que un día, ese día, todos vamos a enfrentar a nuestro creador. Ese día va a llegar. Sí. Eso es para algunos tarde, para otros temprano, y para otros demasiado temprano, y para otros demasiado tarde. Para todos va a llegar. La gran pregunta es, ¿qué tan preparados estamos? Así es. El que murió en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados y pudiéramos tener ese reencuentro con Dios, ese día va a llegar. ¿Y usted está preparado? Recordemos. Qué bueno. Se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.